más hablar, sino que esto es palabra de Dios y que lo que está escrito se va a cumplir. Por eso nosotros predicamos así o hablamos de esta manera la palabra del Señor para que corran y tengan esa salvación que Cristo está dando en estos días o en estos tiempos, porque vendrá el tiempo cuando se acabará esto y entonces ya no se podrá. Pero ahorita es el tiempo de que cada uno de ustedes corra y busque a Dios, se entregue a Dios, porque una cosa es saber que hay un Dios. El diablo lo sabe también. El diablo sabe que hay un Dios y que es grande y poderoso. La mayoría de la gente en este mundo sabemos que hay un Dios grande y poderoso y que lo sabemos, pero es suficiente. El creer en Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, es creer en Jesús, es hacer lo que Jesús hacía. Seguir a Cristo de cerca, o sea, escudriñar su palabra, leer su palabra y darnos cuenta y hacer lo que Cristo está pidiendo. Esto es en creer en Cristo, porque vamos a hacer las cosas que Él quiere, las cosas que a Él le agradan. Entonces, nosotros, ¿verdad? Vamos a entender que lo que dice Dios en su palabra. Pero si nomás creemos y decimos, no, pues sí hay un Dios, pues sí hay un Dios. Es lo que yo decía antes que lo conociera. El diablo sabe también, pero el paso que debemos tomar nosotros para escapar de esto que viene es entregar nuestra vida a Cristo Jesús, abrirle nuestro corazón y ser uno de los que va a resucitar en aquel día para eterna, no para vergüenza. Por eso es importante que cada uno de ustedes, de los que no han conocido a Dios, no le han entregado su vida a Dios, hágalo antes de que sea tarde, porque una vez que muere, ya murió y quedó todo en el olvido. Pero si muere en Cristo Jesús creyendo y conociendo su palabra y teniendo a Cristo por Señor y Salvador de su vida, va a resucitar en aquel día para vida eterna. Pero el que no aceptó a Cristo Jesús y lo negó y no quiso aceptarlo en su corazón, dice que será resucitado para vergüenza y confusión. O en otras palabras, para que sea castigado en un horno de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Vamos a leer, hermanos, Daniel 12, capítulo 12 y versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, para ser castigados en ese lugar. Entonces, dice, leamos otra vez, muchos de los que duermen en el polvo, o sea, en la tierra, los que están muertos, sepultados en la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Muchos de los que han muerto serán resucitados. El que lo va a hacer es Dios, los va a resucitar, unos para vida eterna y otros para ser juzgados, para ser castigados por no haber querido aceptar a Cristo Jesús cuando tenía la vida, cuando podía hacerlo. A Daniel se le dice que selle el libro, las profecías, no tan solo para su propia época, sino para el fin, para los tiempos del fin. Eso es, Daniel cuando estaba hablando, no estaba hablando nomás en esos tiempos, para esa época cuando Daniel vivía, no le estaba diciendo solamente al pueblo así, sino que era también para estos tiempos del fin, el fin que esperamos, el fin que habla la palabra del Señor. La palabra del Señor habla de un fin que se acabará todo aquí y toda la gente será juzgada y como leímos dice que la tierra desaparecerá y no se encontrará lugar para él. Entonces vemos estas cosas y nos damos cuenta por su palabra que todas estas cosas van a suceder.
Entonces, no tenemos que acudir a Cristo Jesús para ser salvos, para escapar de todo esto. En Juan 5, 28 dice así, Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice, bueno, vamos a leer la versión Dios habla hoy, dice así. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz. Dice casi lo mismo. Hay veces que le cambia un poquito, pero es lo mismo, quiere decir lo mismo. Entonces dice que no nos maravillemos de esto, dice, porque vendrá ese día, el día que esperamos los cristianos, va a venir el Señor Jesucristo y dice que nosotros, los que estemos muertos en el sepulcro, vamos a escuchar su voz. Dice, vamos a oír su voz. En el versículo 29 dice así, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otra vez lo está diciendo aquí Jesús lo está hablando aquí en estos versículos. Entonces, mi hermano, viene un día, mi amigo, viene un día en que todos seremos juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Es importante saber y conocer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos habla y nos dice, ¿verdad?, de que hay esperanza ahorita. Podemos nosotros aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón y tener esa vida eterna. Esa es la única manera de tener esa vida eterna y estar en la presencia del Señor. Es aceptando a Cristo Jesús en nuestro corazón y vivir por su palabra. No nomás aceptarlo y ya. No, mi hermano, tenemos que estudiar la palabra del Señor. Cada uno tiene que leer la palabra del Señor y darse cuenta. Como las hojas, cuando el aire las mueve de aquí para allá y de allá para acá. Pero los que aman a Dios, los que quieren salvar su vida, tienen que empezar a leer la palabra del Señor y darse cuenta de lo que dice y vivir por su palabra. Eso es lo que Dios habla. Vamos a leer el versículo 29 una vez más. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La inmoralidad y la impureza, la lujuria, los malos deseos y cosas por el estilo no tienen lugar en la vida del creyente. Tenemos que separarnos completamente del pecado. Es difícil, pero es posible porque Cristo ya vive en nosotros. Cuando nos entregamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él vive, Él reina en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, mi hermano, tenemos que hacer eso. Tenemos que entregar a Cristo, tenemos que vivir por su palabra, por su verdad. No se puede, hermanos, aceptar a Cristo Jesús y vivir en pecado. No se puede. Yo sé que es difícil y es batalloso. Todos batallamos, todos con esas cosas, pero es posible. Tenemos que esforzarnos para salir del pecado, salir de la maldad, porque nada sucio, nada inmundo podrá entrar en la presencia del Señor. Entonces es necesario rogarle a Dios, rogarle a Cristo Jesús que nos ayude a salir de cualquier pecado que no podemos salir. Necesitamos que empezar a pedirle a Dios que nos ayude en esa área y Él nos ayudará. Juan 11:25 dice así. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el Señor Jesucristo, creer en Jesús, otra vez se lo repito, creer en Jesús es hacer las cosas que Jesús dice en su palabra que hagamos. Eso es creer en Cristo, obedecer su palabra, poner su palabra por obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Es creer en Jesús. Hay otra manera de creer, hermanos. Nomás creemos desde que empecé a creer, creía en Dios. Y muchos creen en Dios, saben que hay un Dios, pero es todo.
Pero creer en Cristo Jesús es entrar en su palabra, obedecer su palabra, conocer a Cristo Jesús, cómo es, por qué y para qué. Eso es conocer a Cristo, eso es creer en Cristo. Entonces, mi hermano dice, los que están muertos, aunque estén muertos, dice, tendrán vida. Aunque esté muerto, aunque haya muerto, el día que el Señor quiera, el día que Jesucristo quiera, o el día que Jehová de los ejércitos quiera, nuestro Dios grande y poderoso, cuando Él quiera, va a resucitar, o el día que Él tiene señalado, va a resucitar a esos muertos que creyeron en Él, pero también a aquellos que no creyeron, para ser juzgados por las cosas que hayan hecho aquí en la tierra. Entonces, en el versículo 26, Juan 11, 26, dice así: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Bueno, nosotros que conocemos, creemos porque su palabra así lo dice. Es importante, hermanos, que cada uno de los que no conocen la palabra del Señor conozcan la Biblia, para que nadie le cuente, para que nadie le diga mentiras, sino que usted va a saber la verdad de la palabra. Es importante saber y conocer que cada uno, ¿verdad? Si no conoce la palabra, si no conoce las cosas de Dios, si no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, consiga una Biblia y empiece a leerla. Porque dice la Biblia que allí va a encontrar la vida eterna. Entonces, empiece a buscarla, haga algo por su vida, por sus hijos, enséñeles la palabra para que sean salvos del juicio que viene. Dice, bueno, leímos el 26, lo leemos otra vez, y dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, para siempre, no morirá, dice la palabra, para siempre. No va a morir para siempre. Entonces vamos a ver una de Corintios que dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto habla desde el principio. ¿Se recuerdan ustedes la historia donde dice que pecó esta persona, comió del fruto que no debía comer, sea lo que haya sido, y ahí entró el pecado por esta persona, ¿verdad? O estas personas, el hombre y la mujer, cuando pecaron en el huerto del Edén, que comieron de aquello que estaba prohibido, entró la muerte por ellos. Desde allí empezó la muerte y hay muerte para todos. Pero déjeme decirle, en el versículo 22 dice así: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o tendrán vida. En Cristo Jesús todos tendrán vida, porque Él es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado que nos lleva a condenación. Él es el que nos da vida. Él es el único que puede salvarnos de esta condenación, de este pecado, de la muerte. Él nos puede dar vida y vida eterna. Así es que, mi hermano, por Adán entró la muerte, pero por Cristo Jesús viene la vida. Tenemos la vida por Cristo Jesús. Por eso predicamos y hablamos, porque nos hemos dado cuenta que por Cristo Jesús podemos tener vida. Entréguele su vida a Cristo Jesús. Dese cuenta que nosotros no le quitamos el dinero ni le estamos pidiendo, solamente le decimos que entregue su vida a Cristo, que sea salvo. Hay muchos que le piden dinero para enseñarle la salvación o para darle la salvación, pero la salvación es gratuita. La salvación viene de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él fue el que pagó el precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entréguele su vida a Cristo antes de que sea tarde y usted tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Él ha venido para salvar toda la humanidad, pero el problema está que la gente no quiere aceptar. Y tiene razón, algunos no quieren aceptar por las cosas que se han visto, de muchos que predican la palabra del Señor, que le han torcido o han torcido la palabra del Señor, cobrándoles dinero para
que puedan entrar en el cielo. Y eso no es así. Eso es gratuito. Lo único que tiene que hacer es abrirle su corazón a Cristo Jesús y invitarlo que entre en su vida, en su corazón, que Él sea su único Dios, que Él sea el que le enseñe, el que le enseñe toda la palabra, su palabra. Es todo lo que tiene que hacer. Por eso nosotros predicamos y hablamos de esto así. 1 Tesalonicenses 4:15 dice así: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Estaba diciendo, ¿verdad? Por lo cual os decimos esto, por palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron o a los que durmieron. Entonces lo está diciendo, ¿verdad? Por palabra del Señor, que los que vivemos cuando el día llegue, dice que no nos vamos a adelantar a los que han muerto, porque los muertos van a resucitar primero y luego después nosotros. Vamos a verlo en estos otros versículos que tenemos aquí. Ahí en 1 de Tesalonicenses 4 y versículo 16. Dice así: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor mismo dice que con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que murieron creyendo en su palabra, los que murieron haciendo su voluntad, no los que creen nada más como el diablo cree, ¿verdad? Porque el diablo sabe que hay un Dios. Pero no es suficiente, mi amigo, se lo repito otra vez, no es suficiente. Tenemos que entregarnos a Cristo Jesús para tener la vida eterna. Amén. Tenemos que estudiar su palabra. Amén. Y darnos cuenta que porque nadie le puede estar contando historias que no son. Usted tiene que darse cuenta de la verdad para que tenga esa vida eterna. Y entonces cuando el Señor Jesucristo regrese, dice que usted va a ser levantado para vida eterna. Y usted será llevado y tendrá ese encuentro con el Señor en las nubes para vida eterna. Entonces, la salvación es para toda la humanidad, si usted la quiere, si usted quiere, porque Dios no le va a torcer el brazo si usted se hace que no quiere, que este, que el otro. Bueno, pues es su decisión. Pero nomás le quiero decir que cuando el Señor nos levante de la tumba, buenos y malos, o sea, los que obedecieron su palabra y los que no quisieron obedecer su palabra, cuando seamos despertados para el juicio, se acabó, hermano, la misericordia. Se acabó el amor de Dios allí en aquel lugar, en aquel día, en aquella hora que Él preparó, porque allí seremos juzgados. Dice que seremos juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Si no quisimos aceptar su palabra y hicimos lo que quisimos, entonces nuestro lugar no va a ser la presencia del Señor, será otro nuestro lugar. Mi hermano, pues, compartemos esta palabra para que usted entienda la palabra del Señor y sea salvo, para que no vaya a ese lugar de condenación, sino que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Versículo 17 dice así: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese día se va a llegar y nosotros creemos que eso va a suceder así. Los que viven en Cristo Jesús, los que le han entregado su vida a Cristo Jesús y están en su palabra, leen su palabra y viven de acuerdo a su palabra sin quitarle, sin ponerle, porque hay muchos que conocen la palabra del Señor, pero
Cuando llegan al momento donde habla de fornicación, y que se aparte, de que no sea maldiciente, que no sea hechicero, que no sea brujo, que no sea idolatra, que no sea fornicario. Y cuando le habla de todas esas cosas, bueno, pues entonces ahí, como muchos dicen, le sacan vuelta. No lo quieren escuchar. Pues entonces, mi hermano, quiero que sepa que no puede llegar a la presencia del Señor así. Tenemos que apartarnos, hermanos, de todo pecado, de toda maldad. Y la palabra del Señor nos lo dice ahí. Si usted empieza a leer la palabra del Señor, usted va a ver lo que dice la Biblia, lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Qué nos lleva a condenación y qué nos lleva a vida eterna? Lo dice aquí. Por eso comparto este mensaje. Y dice la Biblia que nosotros nos seremos levantados, nos vamos a encontrar con el Señor, pero los muertos que estaban muertos ya, ellos ya van a estar allá. Y los que están en vida, cuando el Señor venga a levantarlos, pues van a desaparecer, pero los muertos van primero y luego nosotros, dice, los que los que están con vida, serán levantados también. Entonces, mi hermano, vamos a ver en Apocalipsis 27, 1, 27, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No entrará ninguna cosa sucia o que hace todas estas cosas de pecado. No, solamente dice el que está escrito en el libro del Cordero. Ahorita hay el tiempo que su nombre esté escrito en el libro del Cordero. Entréguese a Cristo, viva para Cristo, viva para Dios y su nombre será escrito en el libro de la vida. No quiera que su nombre sea escrito después que muere, no se puede. Se tiene que hacer hoy cuando usted vive. Amén. Tiene que venir y ponerse a cuentas con Dios. No podemos, hermanos. Muchos creen que si nosotros le clamamos y le gritamos a Dios después que cuando usted ya murió y se fue, y nosotros le clamamos, le gritamos y hacemos cuantas oraciones aquí en la tierra y leemos la Biblia o hagamos lo que háganos, muchos creen que se pueden salir de ese lugar o pueden ser perdonados, pero no es cierto. La palabra del Señor dice que usted personalmente lo tiene que hacer hoy, que tiene vida. Tiene que escapar del pecado, de la muerte segura. Tiene que entregarse a Cristo Jesús para que le dé vida. Tiene que hacer las cosas de Dios para que usted tenga la vida eterna. Nadie puede resucitar a ningún muerto. Solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Solo Dios puede resucitar a un muerto, pero cuando lo resucite será para unos para condenación y otros para vida eterna. Entonces vamos a ver 2 de Corintios 5 y versículo 10. 2 de Corintios 5, capítulo 5 y versículo 10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, mi amigo, mi hermano, nada se escapará de Dios. Ninguno nos escaparemos de Dios. En aquel día que el Señor nos despierte de los sepulcros, en aquel día que Dios levante a los muertos de los sepulcros y a los que se fueron cuando estaban vivos, seremos cartas abiertas delante de Dios. Dios conoce nuestro corazón y todas las cosas. Allí no va a haber mentirosos, porque allí no vamos a poder mentir, porque Dios conoce todo. Entonces, no podremos hacer nada. Dice que seremos levantados en aquel día ante el tribunal de Cristo. Dice, leámoslo otra vez de nuevo. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, mientras que teníamos vida. Dice, vamos a ser juzgados por el tiempo mientras que teníamos vida, por esas cosas que hacíamos mientras nos movíamos aquí en la tierra, decíamos lo que hacíamos, vamos a ser juzgados por esas cosas. Dice, sea bueno o sea malo. Si usted hizo lo bueno, va a salir para resurrección de vida. Pero si hacía lo malo, dice para vergüenza, pero lo que quiere decir para condenación. Ya se acabará allí. Cristo será el juez y allí ya Cristo nos va a estar juzgando. Ya va a ser un Cristo que ya no va a estar lleno de amor. Bueno, siempre va a ser amor, pero digo, ya no va a estar para perdonarnos, sino que ahí está como un juez para juzgarnos por lo que hayamos hecho. Y aunque usted, pues Jesús dice en la Biblia que dice que van a decir muchos, pero Señor, nosotros en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hacíamos esto y hacíamos lo otro. Y va a decir el Señor, apartado de mí, no te conozco, maldito. ¿Sabe por qué? Porque teníamos la palabra del Señor y hicimos lo que quisimos. Muchos hemos sacado la lana, ¿verdad? Voy a decirlo así, me voy a incluir, ¿verdad? En esto, porque le sacamos la lana a las ovejas, hacemos cuanta cosa, torcemos la palabra, les enseñamos mal, les decimos cosas que no son, y por eso va a decir el Señor, apartado de mí. Tenemos que vivir de acuerdo a su palabra, a su verdad. Dice en el libro de Apocalipsis, vamos a regresarnos otra vez a Apocalipsis 20 y versículo 13, dice así, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice, todos van a ser juzgados según las obras que hagan. Dice que la muerte, ¿verdad? Y el Hades van a entregar sus muertos que hay en ellos. Y como les dije al principio, dice que algunos creen que este juicio también van a ser aquellos que vivieron en el reinado, en el milenio de Cristo aquí en la tierra, dice que serán incluidos, pero pues dejemos eso, ¿verdad? Como lo que vaya a ser, ¿verdad? No nos vamos a meter en esto si sí o no, ¿verdad? Lo que estamos hablando es de que nos entreguemos a Cristo, que caminemos en su verdad, en su palabra, que hagamos las cosas que dice la palabra del Señor, que hagamos. Si la palabra del Señor nos enseña que ya no echemos maldiciones, pues ya no vamos a echar maldiciones. Si la palabra nos enseña que amemos a nuestro prójimo, pues vamos a amar a nuestro prójimo. Si la palabra del Señor, que prediquemos, la palabra del Señor nos dice que la prediquemos tal y como está, pues hay que hacerlo. Y tener un galardón, hay que tener temor de Dios para tener ese galardón en aquel día. O sea que el Señor nos diga, pásale al gozo de tu Señor. Qué bonito será aquel día, ¿verdad? Cuando nos diga el Señor, pásale al gozo de tu Señor. Pero será muy triste, mi hermano, que en aquel día el Señor nos diga, apártate de mí, maldito. Qué terrible será eso. ¿Y todo por qué? Porque no quisimos hacer lo que dice la palabra del Señor. Todo porque nosotros queríamos ganarle a Dios y enseñarle a Dios. No queremos en vez de hacer lo que lo que dice la palabra del Señor. Porque nosotros pensamos que es mejor de esta manera, como yo pienso, como yo creo. Y eso es obediencia. Entonces, dice en el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice que el Hades, dice la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Serán echados ahí en la muerte. Hay un versículo, lo voy a decir, no me recuerdo la verdad en dónde está, pero está aquí en Apocalipsis, que dice, en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis, que dice que en aquellos días los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. La muerte ya no quiere nada con los muertos, o sea, con los hombres, perdón.
sino que la muerte va a huir porque los hombres quieren la muerte. Y ya saben lo que es terrible estar en la presencia de un Dios vivo. No se puede. Por eso buscan la muerte los hombres, pero la muerte va a huir porque la muerte sabe que ya se le llegó su día. Y es lo que está diciendo la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades serán echados en el lago de fuego, que está preparado. Dice, para ellos está preparado, no para la humanidad, para ellos fue preparado, pero ahora incluye a todo aquel que es desobediente a la palabra del Señor. Ahí será su lugar de cada uno de los que seamos desobedientes. Tendremos nuestro lugar ahí. Por eso, mi hermano, hay que vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su verdad, para tener una vida eterna en Cristo Jesús. Dice el versículo 15, y con este terminamos, dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, recuerde que al principio, en el versículo 12, o sea, Apocalipsis 20, versículo 12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, mi hermano, este es el mensaje, hermano, que amigo que usted que me escucha, entréguese a Cristo. Vivamos para Cristo. Si no está viviendo de acuerdo a la palabra, pues vamos a vivir conforme a su palabra para tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, donde podamos vivir para siempre en la presencia del Señor. Que no nos seamos echados al lago de fuego que habla aquí la palabra del Señor. Hay que entregarnos a Cristo, hay que vivir para Cristo. Y no importa dónde esté, dónde se encuentre o qué tan grande sea su pecado, Dios perdona su pecado, su maldad. No estoy diciendo a los que conocen la palabra del Señor que andan mal y que pecan y vuelven a pecar y vienen a la presencia del Señor y le piden por sus pecados y se van y vuelven a lo mismo y todo eso. No estoy hablando de esa clase de personas. Estoy diciendo de los que no conocen a Dios, de los que se arrepienten. Porque déjeme decirle una cosa de eso. De esta gente que pecan y van y andan y andan. Eso, no sé cómo explicarle, pero eso es desobediencia y están desobedeciendo y son rebeldes a la palabra del Señor porque están en lo mismo, no quieren salir, aunque hay muchos que sí regresan y dejan eso. Entonces, cuando usted lo hace de corazón y se arrepiente de todo corazón, Dios le da el perdón. Pero estoy hablando de aquellos que no han conocido a Cristo Jesús, que no le han dado su vida a Cristo Jesús. Entréguele su vida y que su nombre sea escrito en el libro de la vida eterna. Entréguele ese corazón a Cristo Jesús. Invítelo que entre en su corazón para que Él cambie. Una vez más, vamos a leer el versículo 15. Apocalipsis 20, versículo 15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si su nombre no está escrito en el libro de la vida, o nuestro nombre, lo voy a decir así, si nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, vamos a ser lanzados al lago de fuego. Si es que hay que entregarnos a Dios. La Biblia describe un cuadro terrible del destino final, de los perdidos. Habla de tribulación y angustia, lloro y crujir de dientes, eterna perdición. Un horno de fuego habla de prisiones de oscuridad, castigo eterno, un infierno donde el fuego no puede ser apagado. Un lago de fuego, dice que arde con azufre y el humo de su tormento será por los siglos de los siglos. No cabe duda de que horrenda cosa es caer
en las manos de un Dios vivo. Bueno le fuera al hombre no haber nacido, porque será terrible en aquel día, mi amigo. Si no está Cristo en nuestro corazón, estaremos perdidos para siempre. En el castigo, dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. No se acabará el castigo, allí sufriremos por la eternidad por no haber vivido de acuerdo a su palabra. Por eso se dice que es bueno que mejor el hombre no hubiera haber nacido. Entonces, mi amado amigo, mi hermano que me escucha, obedezcamos su palabra, su verdad. Según, hermanos, dice que en el Nuevo Testamento muchos de los que predicaban la palabra del Señor sabían de lo que iba a suceder con mucha gente. Y por eso se dice que predicaban con lágrimas en los ojos, porque ellos no querían entender la palabra del Señor, porque ellos sabían su destino. Entonces, por eso les predicaban con mucho amor. Y no importaba cuánto sufrimiento pasaban, pero ellos lo hacían por amor a aquellas almas que no conocían su palabra. Querían que fueran salvas. Y por eso predicaban con lágrimas en los ojos. En esta hora vamos a hacer una oración, mi amado hermano, mi hermano amigo. Vamos a orar a Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora nos ponemos en tus manos. Te ruego que tu palabra, tu mensaje llegue a aquellos corazones que tú quieres que sean salvos. Aquellos que se encuentran perdidos, Padre Santo, aquellos que escuchen este mensaje, Señor, que ábreles el entendimiento, Señor. Que corran a ti, a tu presencia, Señor, para ser salvos antes que llegue la muerte. Te rogamos, te suplicamos que ellos tengan vida eterna como nosotros, que conocemos tu palabra. Padre, te suplicamos, Señor, por nuestras familias, Señor. Que ellos puedan recorrer a ti, Señor, antes de que sea tarde. Que puedan entregar sus vidas a ti, a Cristo, para que puedan tener vida eterna. Porque tu palabra dice que nadie puede llegar al Padre si no es por ti. Nadie puede ir a Jehová de los ejércitos si no es por Cristo Jesús. En otras palabras, Señor, te ruego que les abras el entendimiento, que puedan venir a ti, a Cristo Jesús, antes de ir al Padre. Padre, te rogamos, te suplicamos por la humanidad, Señor, que Padre Santo, que no conoce tu palabra, Señor, que no se vaya de este mundo, Señor, sin conocer tu palabra, sin tener un encuentro contigo, Padre. Sálvalos, Señor. Rescátalos, Señor, de las garras del enemigo, del pecado, de la maldad, Señor. Te rogamos, te suplicamos por ellos y por aquellos que se han desviado y que no quieren, Padre Santo, entender tu verdad. Recuérdales, Señor, que el castigo será terrible. Que deben de caminar de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu verdad, para tener vida eterna. Nada que hace pecado podrá entrar en la presencia del Señor. Porque todas las cosas están siendo escritas en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, estarás perdido para siempre. Por eso hay que procurar con su palabra, Señor, poniéndola por obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Padre, yo te ruego por todos, Señor, aquellos que escuchen este mensaje, que sean salvos, Señor. Ten misericordia, ten piedad, Padre Santo. Abre el entendimiento para que entiendan tu mensaje, tu verdad, Señor, y vengan a tus pies. Señor, te rogamos por aquellos que están pasando por momentos difíciles. Te rogamos por aquellos, Padre, que no tienen, Padre, qué comer. Señor, bendíceles. Padre, te rogamos por todo aquel que está enfermo, que está en el hospital. No sabemos, pero te rogamos por todos, Padre Santo, que tu misericordia, Señor, tu mano poderosa, Señor, seas con él. En esta hora, Padre, ponemos todo en tus manos y que tú hagas conforme a lo que tú has querido, a lo que tú quieres. Padre, gracias, Señor.
Gracias, en esta hora ponemos todo en tus manos y que se haga tu voluntad. No la nuestra, pero la tuya. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pidemos todo. Amén y amén. Gloria al Señor.